Bienvenido, queridos espectadores, un programa más a Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros una doctora, que es la doctora Victoria Trasmonte. Ella es médico intensivista y nos contará el salto a la cirugía estética. Y sobre todo tiene una historia que cuando la vean la van a conocer, porque fue famosa en su momento y ya verán por qué. Pero antes vamos a dedicarle un poema. A una doctora de alma infinita. En Almendralejo nació la estrella, con manos firmes de luz sincera. Doctora noble, en guardia eterna, entre la ciencia y la vida plena. En la UCI vela con gran empeño y en la belleza halla el arte puro. Con cada gesto, con cada sueño, cura el cuerpo y sana el futuro. Cuando el mundo sufrió el abismo y la distancia heló el latido, tendió una puente de heroísmo con tecnología y amor unido. Su pueblo quiso honrar su entrega, su vocación, su inmenso brillo, y le otorgó con justa estrella la cruz al mérito civil, su sigilo. Acortando distancias fue su bandera, para que un te quiero cruzara el aire, para que un susurro rompiera fronteras y el miedo nunca lograra anclarse. Maestra sabia, faro encendido, su voz enseña, su ejemplo inspira, con Manuel y Victoria en su camino, raíces fuertes de amor y vida. Jesús, su cómplice y compañero, Carlota y Pablo, su gran tesoro, hogar de abrazos, amor sincero, luz en su mundo, su fiel decoro. Con medicina basada en cariño, con belleza y salud entre sus manos, doctora ilustre, noble destino, de alma inmensa y corazón humano. Me has emocionado. Sí. Bueno, no me lo esperaba tan bonita la entrada, ¿eh? Yo creo que Muchas hemos resumido gracias. un poquito tu vida, que ahora entraremos con ella. Yo tenía, Victoria, muchísimas ganas de traerte porque te conozco hace tiempo. Y es que tu historia, desde la conocí, me impresionó muchísimo, ¿no? Porque, bueno, vamos por partes. Tú naces en Almendralejo. A mí me gustaría que esta ciudad de Almendralejo, tú que la quieres tanto y que te quieren tanto, venga, véndenosla. ¿Por qué tenemos que ir a Almendralejo? Cuna ¿Qué hay del en Almendralejo? Renacimiento. Sí. Tenemos a Espronceda y a Carolina Coronado por bandera, la ciudad internacional del vino y del cava, ciudad de la cordialidad. Almendralejo es bonito no solo por la ciudad, por ser una ciudad bonita, sino por la gente que la habita, porque son personas que allá donde vayas conocerás, sabrás que han dejado impronta o han dejado huella en alguien. Yo cuando digo que soy de Almendralejo, la cara de la persona que tengo enfrente cambia y me dice, yo conozco, yo he estado, yo he disfrutado, en definitiva, de sus calles y de su gente. Gente que es entregada, gente que hace todo por los demás, gente que sabe agradecer a los que tienen fuera, y yo he recibido ese cariño absolutamente de todos y cada uno, y cada vez que voy es increíble el cariño que sigo recibiendo, que me siguen dando, que han sabido soportarme en la distancia, darme soporte mientras que yo lanzaba esta iniciativa y pasaba los momentos más duros de mi vida en el Hospital 12 de Octubre, que han sabido premiarme por ello, que no es fácil que a un facultativo, que a un sanitario se le Es que es verdad, fíjate, reconozca. casi nadie es profeta en su tierra, se dice. Tú sí que has sido Exactamente, profeta en tu tierra, que es muy difícil, ¿eh? Porque después de mucho tiempo dicen, bueno, pero yo era de... Y dicen, bueno, pues no lo sabíamos, incluso su ciudad no. Yo conozco Almendralejo y doy fe de todo lo que dices, así que vamos a llenar Almendralejo de personas que no lo conozcan, con lo cual es gente, de verdad, que es gente muy, muy acogedora. Extremadura es que, en este caso Badajoz, no es ni es Andalucía, ni es tampoco Castilla, es decir, está ahí, pero tiene, yo creo, un poquito de todo lo bueno que se tiene en eso, porque en el tema de folclore, pues ahí sí que hay mucho de Andalucía, ¿no? Totalmente.
totalmente, es algo que nos llama mucho. Y sobre todo el que nos guste también el salir a la calle, el comercio. Son pueblos llenos de vida, ¿no? Donde la gente lo vive intensamente, ¿no? Y donde te conocen desde pequeñito, que es lo que me dicen a mí ahora, ¿no? Si yo te conozco desde que eras pequeñita y eso que tú hacías en el hospital, sabíamos que podía salir de ti, porque ya sabían que de pequeña era así. Naces en una familia, tu madre sí creo que tenía algo que ver con la... Mi madre auxiliar de enfermería, mi padre trabajaba en el hospital, era telefonista, y yo siempre he recibido de ellos pues lo enriquecidos que se sentían cuando ayudaban a las personas a las que tenían que atender diariamente, ¿no? Y bueno, eso es algo que ellos me han inculcado desde bien pequeña, ¿no? Que era muy importante intentar hacer la vida del que tienes enfrente mejor, y si en tus manos tienes además pacientes que se encuentran en situación de enfermedad, pues con más razón aún. Y vamos a ver alguna imagen, porque queremos conocer, mira, aquí tenemos a la familia en pleno, ¿no? Tus dos hermanos, que son más pequeños, tu papá, tu mamá. ¿Tú eres la mayor? Yo soy la mayor de tres, efectivamente, y bueno, un poco también la mami de la familia, porque bueno, mi madre ha trabajado mucho, mi padre también. Y bueno, yo pues desde muy pequeña pues siempre les ayudo. Mi madre tenía una tienda y yo siempre lo cuento, que en la mercería yo atendía y vendía el valencié, la tira bordada, y cuando quería medir el metro tenía que medirlo en 2 veces porque los bracitos no me llegaban al final, ¿no? Hacía los deberes en la tienda mientras que atendía a la gente, y bueno, de camino a la playa todos los veranos me llevaba haciendo diademas, florecitas, y siempre te tenía. Entonces esa habilidad de mi madre con la costura, tu madre es algo... cosía, ¿verdad? Cosía inicialmente antes de ser auxiliar. De hecho, ese vestido que tengo ahí, mira. Ese traje de sevillana lo hizo mi madre, que mi madre hizo muchos trajes de sevillana cuando vivíamos en Llerena. Eso es Llerena. Esa es la casa en la que vivíamos, y mi madre pues nos vestía a nosotros, y bueno, pues yo he quitado muchos silbanes en mi vida, y esa habilidad manual es algo que yo he heredado y que ahora aplico a mi profesión. Que has dicho, seguro que muchos jóvenes no conocen lo que es un hilván, ¿no? Fíjate, efectivamente, he quitado muchos silbanes, sí. Y eras casi, lo voy a asegurar porque casi estoy seguro que eras estudiosa, trabajadora, porque lo que conseguiste no es fácil, ¿eh? Lo tienes que... Ahí no puedes pecar de humildad, es decir, una niña que nace, bueno, en una ciudad que es Almendralejo, pero no deja de ser una ciudad pequeña, ¿no? Y consigue llegar a un Madrid con una beca, ¿no? Sí. Eso no con una beca, y logré quedarme con una segunda beca. O sea, sí que es verdad que la persistencia es algo que heredo de mi padre. Mi padre es la persona que más me ha influido en ese sentido, ¿no? De hecho, yo entré en medicina gracias a que él insistió y dijo, ¿cómo no vas a estar en esa lista? Pues yo salí apenada porque no salía en la lista de los que habían conseguido entrar en medicina ese año, y me hizo volver para atrás a preguntar por qué no estaba, y resulta que se habían saltado mi nombre. Entonces, esa persistencia es algo que mi padre siempre me ha insistido mucho, ¿no? Jolín, papá, yo creo que voy a suspender, venga, insiste, sigue, continúa, ¿no? Y yo era de las que en cuarto de GB, pues si sacaba un 8,5 me presentaba porque quería sacar el 10, aunque era algo que realmente después no me iba a puntuar, pero sí que es verdad que toda la vida he intentado siempre aportar algo mejor, aunque eso requiriese un esfuerzo por mi parte, ¿no? En ese sentido, pues siempre he intentado pelear por mis ideales, pelear por lo que quiero conseguir, ¿no? Y al final el poder llegar a Madrid... Empiezas en Badajoz, ¿no? Empecé Tú vas en Badajoz. a la Universidad de Badajoz, ¿no? Eso es, yo me formé en Badajoz, en el Hospital Universitario de Badajoz. Y bueno, yo pues siempre había querido dar un paso más allá, y bueno, es algo que cuesta, ¿no? Ya solamente salir con 18 años de tu casa es un salto, ¿no? Aunque sea Badajoz, pues en Extremadura las distancias son... Extremadura tiene una población muy dispersa. Mira, aquí tenemos también una playita, ¿no? Sí, en Cádiz, nuestro Cádiz, que es otra ciudad muy importante para nosotros. Todos los veranos veraneábamos en Cádiz, y es un lugar donde hemos pasado grandes momentos. De hecho, voy a ir a los carnavales, estaremos allí. Y bueno, es verdad que
que en Extremadura, que es una población dispersa, solamente irse a Badajoz suponía irse fuera de casa, alquilarse un piso con 18 años. Y bueno, yo siempre había querido salir y bueno, me vine a Madrid gracias a que conocí también a Jesús, a mi marido, que fue un motivo también por el cual, por supuesto, después de un tiempo... Jesús, que es médico, es psiquiatra. Él es médico a día de hoy, aunque cuando nos conocimos era fisioterapeuta. Bueno, sí, fue un cambio. Hemos ido creciendo, haciéndonos crecer mutuamente. Qué bonito. Y bueno, fue uno de los motivos más para venir a Madrid. Y bueno, como bien dices, conseguí una beca, conseguí la segunda beca y Madrid me cautivó. Pero bueno, al final hice la residencia, volvimos a Badajoz a hacer la residencia en medicina intensiva. Un poco porque como también Jesús estaba empezando su carrera en medicina, pues era más fácil la vida en Badajoz y bueno, decidimos que él terminase la carrera en Badajoz y yo realizar allí la residencia. Y una vez que terminé la residencia, pues fue el momento de volver a decidir y bueno, a los dos nos apetecía salir, incluso irnos... porque no fuera de España, pero a mí me frenaba mucho la distancia con mi familia, la dificultad que tiene el médico una vez que sale fuera de España, porque no puntúa nada el tiempo trabajado fuera de aquí. Y entonces decidimos que Madrid era un lugar intermedio y empapelé Madrid de mi currículum. Me acuerdo que hubo un intensivista, un jefe de medicina intensiva en el hospital de Getafe, que me dijo: hija, tienes el mejor currículum que jamás he visto en medicina intensiva, de los pocos intensivistas que se lo leyó entero y me felicitó por el currículum, ¿no? Y bueno, es verdad que yo durante mi residencia, el último año de residencia lo dediqué a los cuidados críticos cardiológicos en el Hospital 12 de Octubre, que para mí fue mi pasión. Me encantó poder ver... La UCI debe ser súper dura, ¿no? Enorme, sí. Es un trabajo, el trabajo como intensivista es un trabajo muy duro, porque son trabajos que fundamentalmente se basan en guardias, es muy de guardia porque no tenemos consultas, entonces las guardias de 24 horas para los médicos que ahora mismo pues bueno, nos encontramos en una situación que queremos cambiar y que necesitamos apoyo, que también te agradezco poder estar aquí para poder contarlo, necesitamos apoyos para que esa situación que es tan injusta, es la única profesión en la cual las 24 horas de guardia es permitido y está en tus manos la salud del paciente, que es algo muy importante. Y cuando ya llevas 20 horas trabajando y has tenido una parada cardíaca, un accidente de tráfico en un chico de 17 años y has tenido que informar a la familia de que no sabes si va a vivir o no, luego un infarto, después has tenido que intubar a otro paciente... Cuando llevas ya 20 horas trabajadas, pues es realmente difícil y sobre todo cuando a lo mejor no es la primera guardia que haces en la semana, porque puedes llegar a hacer 2, 3, 4 guardias según necesidades del servicio. Claro, es que a veces que incluso aunque tú quieras, es que el cuerpo no te lo permite, ¿no? O sea, sí, te lo permite. Claro, te lo permite porque al final, pero la situación de hablar con la familia, la adrenalina. Estás todo el tiempo con el cortisol y la adrenalina disparada. De hecho, tengo muchos compañeros que están medicados y que están tomando tratamiento porque llegan a casa y no son capaces de dormirse. O a lo mejor, bueno, al día siguiente cuando llegas a casa tienes a tu familia esperándote y es el único rato de descanso que tiene el médico. Cuando sale por la mañana, que no sales a las 8, porque a las 8 tienes que contar todo lo que has hecho en la guardia, pues a lo mejor llegas a las 10, 12 de la mañana y al día siguiente entras de nuevo a trabajar y puede ser que tengas de nuevo guardia, ¿no? Entonces es un trabajo bastante duro. Y como te conté, pues de R5, cuando era residente de quinto año, roté por la unidad de cuidados críticos cardiológicos del 12 de octubre. Y el jefe de servicio, cuando terminé mi rotación, me dijo, yo estaba a punto de terminar la residencia, y le llevé mi currículum, porque yo en ese sentido, por supuesto, dije, ¿por qué no? Y me dijo, hija, qué pena que ahora mismo no tengo algo para ofrecerte, porque me ha encantado, me has aportado algo que no he visto en otros intensivistas, ¿no? Y era poco el lado más humano que siempre he peleado por él durante mi carrera o mi labor como médico. Fíjate, ese lado humano, yo sé que tú alguna vez te has saltado las normas, sí. Vamos a decirlo aquí bajito, que no nos escucha nadie, sí. Porque cuando tú ves una situación donde hay una persona, un familiar, una madre, un hijo, y tú ves a otra familia y ellos lo que quieren es verlo, ¿no? Y está en una UCI, ¿no?
Yo sé que tú te has saltado las normas y has dejado que pasaran por dos motivos. Uno, porque el familiar se sintiera bien, y otro, también importante, que luego lo demostraste más adelante, porque esa persona que parece que no está aquí, está aquí. Sí. Y está escuchando, ¿es así? Y es parte de su cura. Yo desde el principio vi que era fundamental. De hecho, por mucho que yo le contase a una madre cuando llega al hospital y le cuente cómo está su hijo, que ha tenido un accidente, que ha tenido una cirugía, que ha ido mal y que está en peligro su vida, no hay nada como que esa madre entre, le coja de la mano y le diga estoy aquí, para ella y para él. Es parte de la cura de los dos. Entonces yo cuando era residente, pues en las unidades de cuidados intensivos las familias solamente podían pasar 2 horas a la visita por la tarde. Entonces si el paciente había ingresado por la noche, quería decir que hasta las 6 de la tarde no podían entrar a verle. O que a lo mejor algún día si trabajaban, pues no podían verle en todo el día. Pues yo buscaba siempre ese resquicio, ¿no? Como hacía mi madre en el hospital también, cuando trabajaba en paritorio, que dejaba pasar a la madre, a la abuela, ¿no? A la abuela para que conociese a su nieta. Pues algo tan importante, pues alguna colleja me he llevado y alguna riña, pero afortunadamente el paradigma cambió, empezamos a hablar de humanidad en los cuidados médicos, humanidad en los cuidados intensivos y formé parte del protocolo de cuidados intensivos humanizados de la Comunidad de Madrid, con las primeras incorporaciones de la familia, no solamente en la visita, sino también en los cuidados más básicos, en darle de comer, en ayudarla a sentar, ¿no? Pues, ¿por qué no? Si es quien lo hace a diario, ¿no? Y es la persona que tiene a su lado. Cuando estuve en el hospital de Torrejón, ¿no? Y bueno, estando en el hospital de Torrejón, este jefe de servicio el doctor Montejo, jefe de servicio de la UCI de cuidados cardiológicos del 12 de octubre, me llamó para trabajar allí. Para mí fue un honor, un orgullo, y haber trabajado durante unos años en una unidad de élite tal y aportar el cuidado más humano, pues tampoco fue fácil, porque también es verdad que bueno, eso despertaba recelillo ante aquellos que no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque el familiar le decía, es que la doctora Trasmonte me ha dejado, es que el otro día me llamaron, es que... Y claro, es que es más cómodo en este caso cumplir esas normas, porque te quitas problemas, dices, mira... Bueno, pero es que no es problema, es que al final realmente eso que tú estás aportando a esa madre, a ese hermano o a ese paciente repercute en que ese paciente se va a recuperar antes. En que esa madre, cuando ha entrado a verle, te va a hacer menos preguntas. Pero si ella ya está muy asustada con todo lo que está ocurriendo, una forma de calmarle es viéndole. Entonces al final repercute en que te deja menos trabajo y luego también repercute en ti como profesional. Ahora cuando me preguntan, porque ya no estoy como médico intensivista, luego hablaremos de la siguiente labor, si cuando yo dejé la UCI lo dejé porque estaba quemada, siempre digo, para nada. O sea, yo he hecho unos cuidados intensivos tan bonitos que me han enriquecido tanto, que cuando yo lo dejé con una sensación de labor cumplida, con una gran satisfacción y con la sensación de haber dejado huella, ¿no? Una huella imborrable en muchos de mis pacientes y en muchas de las personas que siguieron mi labor a través de las cámaras, gracias a personas como tú. Victoria, te iba a hacer una pregunta. Tú que seguramente has estado con muchos pacientes en cuidados intensivos, no sé si es cierto o no, ¿qué últimas cosas se pierden? Porque dicen, mira, el oído no lo suelen perder, el tacto tampoco, ¿no? Es así, o sea, tú a lo mejor dices, bueno, si total está ahí como un vegetal, no escucha. Si lo está escuchando el cerebro, ¿cómo funciona eso? Pues la verdad es que hay diferentes grados de sedaciones y cuando no hay sedación y realmente el paciente está en coma, pues pasa igual, hay diferentes grados, ¿no? Entonces, cuando un familiar te dice, ¿puedo hablarle? ¿Puedo decirle algo? ¿Me escuchará? Yo siempre les decía, si él te está escuchando, no lo vamos a saber probablemente, pero si te está escuchando, dile algo bonito, tócale, dile que estás aquí, cuéntale lo que le está esperando fuera, dale un mensaje de ánimo, que seguro que le ayuda. Y luego, bueno, pues la pandemia nos permitió poder establecer conexiones de los pacientes con sus familias después de haber estado en un periodo de soledad, porque es verdad que como nunca había ocurrido, pues... Ahí sí quiero entrar, porque a mí lo de la pandemia, cuando conocí
porque fíjense, queridos espectadores, había una persona, una doctora que salió en el telediario, ahora os va a contar ella bien por qué, y era la doctora Trasmonte cuando la pandemia, porque este que he dicho ya, cortando distancias, eso fue un proyecto de ella. Tenemos aquí, bueno, a mí me encanta esta imagen porque es como una imagen pensativa en un momento donde, ¿qué se te pasaba por la cabeza? O sea, esa situación que es todo tan dramático, que no sabemos dónde vamos a acabar toda la humanidad, ¿no? Un médico, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Qué responsabilidad asume? Pues yo ahí estaba a los pies de la cama de Orlando, que Orlando es un paciente que tenía pues a sus hijos en casa, a su mujer, y que nos estaban fallando determinados órganos y que temíamos por él, le estaban dando la vuelta colocándole boca abajo, y bueno, pues yo estaba ahí preocupada, en esa imagen estaba muy preocupada por él. Orlando es un paciente muy especial porque, bueno, pues durante la pandemia le establecimos comunicación con su familia, con su mujer y con sus hijos, y él es de las personas que sí que los escucho. Es esa cortando distancias, ¿no? Porque a ti de repente se te ocurre esta idea. Explícanos en qué era. Pues yo siempre he hecho la conexión del paciente con la familia en cualquier momento que lo ha necesitado. Durante toda mi carrera profesional lo he hecho, ¿no? Y cuando llega la pandemia, pues los pacientes se quedan solos en los hospitales, y no solamente solos, despojados absolutamente de todo, porque no se les dejaba pasar sus pertenencias, y entonces, bueno, pues el paciente no tenía manera de comunicarse con su familia, porque algunos no tenían el cargador, porque no tenían ni siquiera el móvil, estaban asustados y no se querían mover de la cama, o tampoco querían molestar a las compañeras de enfermería, pues porque les parecía que era poco importante que enchufasen su móvil y lo cargasen, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer comunicación de los pacientes con sus familias, inicialmente en pacientes despiertos. Y bueno, pues en una de esas videollamadas sale el equipo de prensa del hospital, lo publica en redes sociales, y al día siguiente, yo estaba de guardia ese día, y al día siguiente pues resulta que amanecí y abrí todos los telediarios de este país contando un mensaje de esperanza, ¿no? Porque todo lo que se contaba en ese tiempo era pues malas noticias, muertos, mucha tristeza, ¿no? Por todo lo que estaba ocurriendo, y se abría la esperanza a que esa gente que se encontraba sola, o a esas familias que no sabían absolutamente nada de ese ser querido que habían dejado en la puerta del hospital o que había salido de la puerta de su casa con enfermo, pues si estaba vivo o si no. Entonces, pues bueno, empezamos a hacer una gran labor que llegó hasta las compañías de telefonía, que en aquel momento pues despertamos la solidaridad de este país. Nos donaron dispositivos y para que te hagas una idea, ¿no? tablets y teléfonos. Y para que te hagas una idea, en Extremadura, para Extremadura conseguimos 450 dispositivos que el Club Rotario se encargó de repartir en todos y cada uno de los centros hospitalarios y residencias de ancianos, que tampoco nos podemos olvidar de esa parte. También, claro. Y entonces conseguimos comunicar, hacer una red de comunicación entre los profesionales y sus familias. Dimos la vuelta al mundo. Entonces fue una iniciativa que resultó ser pues muy bonita, ¿no? Y yo como intensivista, que ya solamente con ser intensivista y salvar vidas, pues parecía que tenía bastante, pues me volqué en la iniciativa. Yo salía de mi guardia y me dedicaba a comunicar a todas esas personas que sabía que, o la gente me escribía por redes sociales y me decía: Victoria, es que tengo a mi ser querido en el hospital clínico, y no, pues yo localizaba dónde estaban las tablets, hablaba con el médico y conseguíamos ese milagro, ¿no? En aquel momento que era que la persona pues pudieran unirse, su familia y... Eso es, algo tan básico, algo tan barato, tan económico en la era que estábamos viviendo, ¿no? Y que parecía que no podía ser posible, pues lo conseguimos, ¿no? Y arrastramos fuera esa soledad de los hospitales y bueno, por eso llevo esta chapita, ¿no? Esa, mira, Victoria no es que sea general de los 4 ejércitos, sino que por esto su ciudad, Almendralejo, y su alcalde, imagino, ¿no? Sí, lo solicitó el alcalde y te dieron... Vale, y te dieron esta cruz, pero bueno, lo vamos a ver a la vuelta de la publicidad y vamos a hablar de ello. Pero antes vamos a hacer una breve recomendación antes de irnos a publicidad.
La tendinitis crónica o tendinosis es el proceso inflamatorio que afecta al tendón y se prolonga en el tiempo. A diferencia de la tendinitis o inflamaciones agudas, es más difícil de curar y con frecuencia precisa de tratamientos más específicos. En ARI, el Instituto de Salud Osteoarticular, abordan este problema clínico de manera personalizada e integral, con los mejores profesionales y empleando medicina regenerativa, punción seca y diatermia profunda para mejorar la vascularización del tendón dañado, consiguiendo muy buen pronóstico. Ya saben que tienen más información en institutoari.com. Y ahora ya sí, nos vamos a publicidad. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, vamos a seguir con la doctora Victoria Trasmonte, pero antes les voy a enseñar otra vez esto. Los que me estáis viendo y lo reconocéis es porque os medís la glucosa. Sois diabéticos tipo 2, prediabéticos o por cualquier circunstancia médica os estáis midiendo esa glucosa. ¿Esto qué conlleva? Esto es una pluma que pinchas en el dedo, coges una tirita, la colocas y el glucómetro te da la medición. Es muy eficaz, es bueno hacerlo porque tenemos que saber qué glucosa tenemos para tomar muchas decisiones, sobre todo los médicos, pero claro, hay que pincharse, duele. Y si te pinchas una vez, no pasa nada, pero cuando te pinchas como debes de hacerlo, que son 6 veces al día, la yema de los dedos queda afectada. Entonces, ¿dónde está el gran invento? ¿Dónde está algo que quiero divulgar y que sepan todos ustedes? En este glucómetro. Este es un glucómetro que tan solo colocando el dedo vamos a tener esa glucosa. ¿Dónde la tenemos? Muy fácil, en una aplicación que tenemos en el móvil. Es muy sencilla, no tiene complicación. Damos a un botón y en pocos segundos, gracias a que mide por cromatografía de la uña, vamos a saber qué glucosa tenemos. ¿Qué beneficios tenemos? Primero, que no nos pinchamos. Segundo, que no nos duele y no nos va a dejar los dedos machacados. Y tercero, que vamos a hacer todas las mediciones que son necesarias para que así tengamos un buen control. Además tenemos las gráficas de cómo estamos, de en qué momento nos ha subido, en qué momento nos ha bajado, podemos tomar alguna decisión, si a lo mejor estoy alto me puedo ir a pasear, dicen los médicos que no hay mejor insulina que caminar y andar, ¿no? Bueno, pues aquí tienen este glucómetro de Protege tu Vida, tienen un teléfono que lo tienen en pantalla, yo les invito a que llamen, lo pregunten todo, porque realmente aquellas personas que os estáis midiendo la glucosa o queréis medirosla, os va a cambiar la vida. Así que ahí tenéis ese teléfono. Bueno, y seguimos con la doctora Victoria Trasmonte. Nos hemos quedado en un momento clave porque a todo esto que hemos comentado se une una condecoración. Esa medalla es... La Cruz Oficial de la Orden al Mérito Civil, que entrega... Esta realmente está dada por el rey, ¿no? Es una orden que en este caso te la han entregado a ti en Almendralejo, pero bueno... Pues es una condecoración que engloba mucho. Yo la llevo puesta con muchísimo orgullo, pero porque representa a todos aquellos compañeros, que seguro que muchos nos están escuchando ahora desde casa, que día a día ejercen una labor que es silenciosa, que no puntúa, que no te da mejores condiciones en el trabajo, que no te la pagan. Que no te la pagan y que nadie te da una palmadita, ni siquiera, ¿no?, por hacerla, que es el poner parte de ti, esa humanidad, ¿no?, esa cercanía, ese cariño, ese trato personalizado al paciente, ¿no?, el hacerle especial y facilitarle las cosas tanto al paciente como a la familia en su día a día, ¿no? Y bueno, lo que te decía antes, ¿no?, que al final te llevas la colleja de el que no lo hace, pero al final yo creo que el que nos consideren o el que nos entreguen una condecoración de este tipo a los sanitarios por ejercer una labor que al final lo que estás haciendo es el bien hacia la persona que tienes enfrente, lo que tiene que hacer es contagiar, para que esas personas que a lo mejor no les sale, de repente se den cuenta de que realmente esto
es algo que mejora tanto el pronóstico del paciente, que mejora la calma a esa familia y que al profesional le regala un final de profesión, ¿no? Que yo he cambiado de profesión recientemente, ¿no? Pues te hace sentirte valorado. Al final ese cariño que tú das acaba volviendo de manera multiplicada, ¿no? Y esa gente a la que tú has ayudado no te van a olvidar en la vida porque les has ayudado en las peores situaciones que han podido vivir, ¿no? Y bueno, pues al final a mí es algo que me encantaría que algún día el rey Felipe VI me lo entregase en mano, ¿no? Porque al final es como cerrar un poco el círculo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si el rey Felipe VI nos está viendo, y yo estoy seguro, si no nos está viendo, alguien está viendo que se lo dirá. Así que yo creo que mejor persona para entregarlo como profesional que la doctora Victoria Trasmonte, habrá pocas, pero habrá pocas. Oye, hay también un detalle que a mí me gustaría que comentaras, que te pasó también con una mamá que dio a luz el niño. Cuéntanos. Es un caso muy bonito. Que me parece entrañable. Es un caso precioso. Pues Dafne es una paciente que ingresó embarazada, infectada por COVID, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba al final de su embarazo y, bueno, pues le tuvimos que informar de que no podía continuar esa situación y que teníamos que hacer una cesárea para, primero, salvar al bebé y después proceder a colocarle un tubo a ella en la boca para ayudarla a respirar, ¿no? Y que, bueno, en el momento que se encontraba, que era la semana 37, pues por mucho que le transmitíamos que se encontraba en el mejor centro de España, que los pediatras iban a cuidar de su bebé, que no iba a tener problema y que eso le iba a ayudar a que ella también se recuperase antes, el miedo que llevaba le hacía sentir una culpa imposible de calmar, porque ellas tenían muchísimas dudas de que su bebé, pues al nacer prematura, fuera a tener problemas, claro, ¿no? Claro. Y bueno, todo su afán en ese momento, que ella estaba sola, además, no tenía su familia, no tenía su marido, era una decisión que tenía que tomar sola, pues todo su afán era que la niña se llamase Aladne y por favor, tal. Bueno, pues al final la bebé fue bien, la mamá pues la intubamos con muchísimo miedo, y cuando a un paciente se le coloca un tubo o se le seda con tanto miedo, cuando despierta, pues lo normal es que despierte también desorientada y agitada, y era imposible retirarle esa sedación. Y bueno, lo que hicimos fue hablar con el equipo de pediatría del Hospital 12 de Octubre, que gentilmente y por supuesto con toda su disposición nos hicieron videollamada con el bebé al día siguiente, ¿no? Y en esa videollamada, claro, cuando le pusimos a su mamá a la niña, pues le digo, ¿la ves? ¿Ves a Aladne? Digo, mira qué bien está, mira qué guapa es, ¿la ves? Y me decía que sí con la cabeza. Bonito. Realmente ella estaba agitada, pero porque estaba asustada. Claro. Pero fue la calma, el volver a ver a su bebé fue su calma. De hecho, nos permitió soltarle las manos que las tenía sujetas, y lo que hizo fue agarrar la tablet y abrazarla contra su pecho. Uy. Esa misma tarde conseguimos quitarle el tubo, sentarla. Y bueno, un poco los psicólogos especialistas en niños nos dijeron que era importante que mantuvieran ese vínculo. Entonces esa tarde le estuvo cantando nanas a través de la tablet, haciéndole videollamada a su bebé. Y al día siguiente pudo irse a planta e ir a visitar a la bebé, ¿no? Y tengo un vídeo precioso, que porque yo fui a verla y me decía, doctorcita, coja a mi bebé, cójalo, que para mí era como, jolín, no puedo tener un honor tan grande, ¿no? Y bueno, pues fue una manera de poder ayudar a esa madre, ¿no? En una situación que a lo mejor, si no hubiese visto a su bebé, hubiésemos vuelto a subir sedación una y otra vez, porque estaba totalmente desorientada y era imposible establecer conexión con ella y poder avanzar. Fíjate qué decisión más bien tomada y qué fácil, ¿no? Que realmente no es... Exactamente, simplemente es buscar esa parte, ¿no? Que se te ocurra, ¿no? Y que digas, voy a hacer lo posible. Victoria, estas son las cosas, entiendo yo. Cuando yo pienso en los médicos, que como tengo la gran suerte de estar con muchos de vosotros y entrevistaros, digo, ostras, con lo que pasa, lo que hemos hablado antes de las guardias 24 horas, estudios por todos lados, cuando no están estudiando están trabajando, cuando no, la familia que la abandonáis un poco por problemas de tiempo, no por vuestra vocación. Estas son las cosas a lo mejor que dicen, mira. Te enriquecen, ¿no? Al final dice, mereció la pena. Esto mereció la pena. No, yo al final cuando pasó todo esto, Carlota tenía 4 añitos y Pablo tenía 1 año y medio. Yo llegaba a casa y la gente me decía, madre mía, en casa con 2 niños. Me llegaron a ofrecer quedarme en un hotel y yo le decía, pero ni de broma.
Ni de broma, no me da miedo llegar a mi casa y vamos, me robaban de camino a la ducha, me robaban un abrazo, un beso y todo lo que quisieran, porque tenía que ser así. Para mí eran ellos también mi salvación, el llegar a casa y encontrarme con ellos y abrazarles, por supuesto. Y lo de irme a un hotel pues no pasaba por mi cabeza. Y igual que para mí fue mi salvación comunicar a tanta y tanta gente, aunque tuviese que acercarme a ellos y ponerme pues eso, en situación de riesgo, que finalmente pues nunca me contagié, nunca me llegué a contagiar afortunadamente, y sin embargo sí me contagié de mucho cariño, de mucho entusiasmo y mucho agradecimiento. Bueno, queda demostrado científicamente que el cariño cura. Es decir, pero científicamente. Y cura mucho. Y cura mucho. No hay nada que tire como el cariño. O sea, nosotros en el hospital hay pacientes que por mucho que uno pelee, luche, le ponga y le quiera tratar, dice, es que ha tirado la toalla. Y en la pandemia, la soledad hizo que muchos pacientes tirasen la toalla. Y yo he visto, porque además me lo han contado, pacientes que han vuelto al hospital. Rommel, lo tengo en la cabeza, porque de hecho su familia ha ido a visitarme hace poco. Volvió al hospital a decirme que él durante la sedación, como solamente escuchaba pitidos, ruidos, y cuando bajaba la sedación veía gente rara, pensaba que estaba en una guerra. Y él pensaba que su familia había fallecido y los había visto en un terreno tirados en el suelo y su motivo de lucha la había perdido. Tuvimos un fin de semana que era, pues, o se recupera o el lunes quitamos cosas y no tiene sentido seguir luchando porque le está fallando absolutamente todo. Y ese fin de semana una compañera, Eva, cirujana cardíaca el 12 de octubre, que fue una de las personas que nos ayudó a dar las comunicaciones a la familia, me dijo, Victoria, ¿por qué no intentamos? Le decimos a su familia que le ponga audios de sus hijos. Vamos a intentarlo. Y yo que tenía guardia viernes y domingo, una vez, otra vez, que había compañeros que me decían, no quiero ni escucharlo, porque claro, al final parece que te estás involucrando, ¿no? Y que pues una y otra vez empezó a mejorar. Y él volvió al hospital a decirme que empezó a escuchar a su familia de fondo, papá, por favor, vuelve, papá, por favor, que quiero que me lleves al cine, papá, que te echo de menos, así un hijo tras otro y un día tras otro. Y él empezó a darse cuenta que tenía que pelear por su vida y empezó a mejorar hasta el punto que el lunes cuando llegaron y preguntaron por él pensando que no estaba vivo, pues estaba despierto. Y hoy en día estoy pendiente de quedar con él algún día y tomarnos algo para celebrar la vida, porque afortunadamente se fue a su casa con su familia. Qué historias más bonitas has vivido, sí. Y qué gusto poderlas escuchar nosotros. Oye, hemos perdido, Victoria, una médico intensivista buenísimo, buenísima. Cuéntanos un poco este paso, porque yo sé que tú eres una persona concienzuda, piensas lo que haces, es un poco como haber salido por la puerta grande y decir, ahora me espera otra puerta. Como los toreros salí. Como los toreros, ¿verdad? Salí como los toreros. Mira, si hay una cosa que yo aprendí como médico intensivista es que en esta vida estamos de paso y que de repente estamos bien y estamos aquí, o puede ser que no lo estemos, ¿no? Y me emociono cuando lo cuento porque es algo que me han enseñado los pacientes y el pasar muchas horas hablando con ellos. Y si hay algo que entristece a una persona es que cuando llegue ese momento no tener la sensación de haber vivido la vida, de haber estado donde uno quería estar y con las personas que uno quería estar. Que muchas veces no solo la familia, sino también hay muchos amigos que llenan mucho nuestra vida, ¿no? Y bueno, yo un día caminando con Carlota y con Pablo, cuando pasó todo esto, pues ellos me habían echado mucho de menos durante la pandemia. Lógicamente yo tenía una labor que cumplir y bueno, sentí la labor cumplida y les dije, ¿sabéis una cosa, chicos? Que mamá ya no va a hacer más guardias. Tenía un contrato de guardia tras otro, sin casi oportunidad de un contrato en condiciones de mañana durante muchos años y después de haber estudiado, trabajado y peleado mucho, ¿no? Y bueno, después de la pandemia lo que me tocaba era volver a esa mala vida, ¿no? Porque al final ni descansa ni no descansa. Y les dije, ¿sabéis una cosa? Que mamá ya no va a faltar más de noche, que va a estar en casa y ya no va a hacer más guardias. Se lo conté a mi marido me dijo, mira, ese momento fui a hablar con mi jefe, ese que me dio la oportunidad en el 12 de octubre, al que tan agradecida estoy, porque la labor como intensivista de cuidados críticos cardiológicos ha sido preciosa la que he hecho. Y también te digo que nunca me he sentido quemada, porque el amor por mis pacientes y el cariño
pacientes y compañeros, que he tenido muy buenos compañeros, me hacen sentir plena. Y le dije que, bueno, pues que dejaba los cuidados intensivos. Y me dijo, pero ¿cómo puede ser ahora, estando donde estás, cómo estás, de reconocida, que te conoce todo el mundo? Y le dije, mira, he dejado una huella muy bonita, lo he hecho muy bien. No es un salto al vacío porque yo ya completaba mi jornada de mañana siendo médico estético, que la medicina estética entró en a formar parte de mi vida cuando tuve a Carlota, mi primera hija, y fue una forma de tener un trabajo por las mañanas, que era cuando Carlota estaba en el cole o en la guardia, y le dije, mira, no es un salto al vacío y realmente voy a realizar mi profesión, mi forma de ser es la misma como médico intensivista, como médico estético. Al final cuido a mi paciente, cuido de él, intento hacer un abordaje 360 porque mi profesión sí, o sea, fundamental... tú pasaste, para que nos entienda, pasaste de algo que era estar en los momentos más complicados, más críticos, que tú los intentabas hacer lo mejor posible, ¿no? Con ese cariño, claro, evidentemente con esa profesionalidad, esos cuidados intensivos. Llegas a un momento que dices, bueno, pues hasta aquí he llegado, porque estoy en un buen momento y no quiero a lo mejor ya no estar en este momento, ¿no? Y tengo mi familia y como y dices, bueno, y voy a dar ahora mucha esperanza porque yo sí que quiero que ahora vamos a entrar a la medicina estética porque estoy seguro que nos vas a aclarar mucho y a abrir la luz de muchas cosas que la medicina estética tenemos el común de los mortales malentendido, ¿no? Claro. Y pasas a ese otro mundo donde haces feliz a mucha gente y donde también, bueno, pues tú te sientes también realizada y además empiezas pues a dirigir gente, ¿no? Claro, al final la medicina estética te permite, o sea, cambiar un poco el contrato de guardias, ¿no? Por así decirlo, por ejercer un trabajo que me permite trabajar por las mañanas, pues me permite a día de hoy desayunar con mis hijos, que es algo muy importante para mí, y pasar todas las noches con ellos y leerles un cuento antes de dormir. Además me quita de estar 24 horas trabajando, que estar 24 horas trabajando a día de hoy es increíble que es algo que siga existiendo, ¿no? Que el médico se le permita eso. Sí. Y bueno, pues al final yo hago una medicina estética que yo digo con ética, ¿no? Además hay que decir que estás en un hospital. Eso es. Claro, estar en un hospital, yo que he entrevistado a bastantes médicos de la Fundación Jiménez Díaz, del cual me quito el sombrero, yo no digo otras cosas que no tengan los otros hospitales, yo la que conozco es la Fundación Jiménez Díaz y me parece que desde el momento que tú entras en la Fundación Jiménez Díaz, desde la persona que te atiende en la puerta, el celador, el auxiliar, la enfermera, el médico, todo el mundo te trata, o sea, te llama por tu nombre, está pendiente de ti, es decir, es una situación. Entonces, tú haces una medicina estética en un hospital, que eso además te da muchas posibilidades, porque yo he estado con doctores como Eduardo Crespo, como la doctora María Fernández Pose, que trabajan en tu equipo. Claro, tú ahí tienes de todo, porque dices, esto es ese 360. El equipo multidisciplinar, claro. Al final yo creo mucho en que para ofrecer la mejor atención al paciente tienes que poder aportarle los mejores profesionales, ¿no? Y el estar en un gran hospital como es la Fundación Jiménez Díaz, donde hay todo tipo de especialidades, pues me permite ofrecer un abordaje 360 grados, como te contaba. Es decir, el paciente cuando entra por la puerta de mi consulta no es solamente vengo a pincharme o vengo a hacerme tal, no, empieza una historia. Y yo invierto muchísimo en la historia clínica, en conocer sus antecedentes, en saber qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Y para mí esa primera consulta es esencial y fundamental. Y una vez que ya le conozco, pues es verdad que el paciente al final pues tiene sus dolencias, sus necesidades, que bueno, a lo mejor no es plenamente estético, son patologías que están asociadas a su salud. Y nosotros lo que cuidamos, el enfoque que nosotros damos es primero la salud y la belleza como complemento a esa salud y el bienestar, ¿no? Y al final lo que buscamos es sobre todo la prevención, que el paciente no tenga enfermedades o intentar prevenirlas o que envejezca mejor, ¿no? El well aging, ¿no? El buen envejecimiento. Y entonces nuestra idea en nuestro servicio es pues tener unidades que se dediquen con los mejores especialistas a las determinadas ramas, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos tanto la unidad de estética facial,
tenemos unidad de cirugía estética, que es donde está la doctora Fernández Pose, la unidad de capilar, pues también hacemos cirugía capilar y tratamiento médico capilar, la unidad de varices, la unidad de sueroterapia, que ha sido la última incorporación, que son unos sueros que se colocan para mejorar pues, tanto el desarrollo de enfermedades crónicas, para prevenirla, bajar la inflamación que tenemos todos los pacientes, y al final acabamos padeciendo ciertas enfermedades como la diabetes, ¿no? Porque tenemos una inflamación larvada en el tiempo, ¿no? Pues esta sueroterapia te previene eso, o también se utiliza para los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y así tenemos hasta 10 unidades, que la más mimada por nosotros es la unidad de cuidados estéticos del paciente oncológico, ¿no? Que sabemos que los tratamientos que tienen que recibir estos pacientes, como pueden ser la radioterapia, la quimioterapia o la protonterapia, hace secuelas en la piel, que bueno, uno está viviendo un proceso de enfermedad que uno no espera tener, pero al final, el otro día decían en el congreso, en la reunión de expertos en medicina estética del paciente oncológico, que puedo estar enfermo, pero no tengo por qué parecer enfermo, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Y entonces nosotros aportamos también ese cuidado del paciente en ese estado. Y lo bueno es que estamos en contacto directo con el oncólogo, claro, o en contacto directo con cualquier especialista, ¿no? Incluso ahora hemos incorporado también una compañera que hace cirugía de mama. Pues bueno, al final vamos ampliando fronteras y bueno, pues tenemos, afortunadamente puedo decir que yo creo que el mejor equipo de medicina estética que podemos tener, y jamás soñado, y estoy contentísima porque ha sido muy poco tiempo. Yo pienso, el otro día que fui a ver tu consulta y tu servicio allí, y me dijo una compañera tuya, no, ha ido a ver a un paciente oncológico. Es que además, si tú estás en oncología, y ya te ves, ya empiezas a que venga la persona que te va a solucionar, porque tú en ese momento te ves de, bueno, tendré que ir a una área, pero ya vienen y ya te dicen, no te preocupes, o sea, es todo como eso, como estar arropado, ¿no? Como claro. En un hospital te da todas esas posibilidades, ¿no? Oye, seguramente muchos espectadores se lo preguntarán. A ver, yo sé que en el mundo hay intrusismo al final y es inevitable, ¿no? Pero en este caso yo creo que hace mucho daño, ¿verdad? O sea, porque cualquiera puede, es que yo no tengo ni idea, cualquiera puede pinchar, por ejemplo, unos votos, o cómo va esto, o a lo mejor haciendo un curso, o tienes que ser médico. ¿Cómo funciona esto? Claro, el problema está en el desconocimiento. La medicina estética hasta ahora ha sido un tabú y afortunadamente cada vez está siendo una rama de la medicina más conocida, y bueno, pues al final el paciente, cuando va a un centro donde se le ofrece un tratamiento, generalmente no duda de que el profesional que le vaya a atender tenga la cualificación necesaria o no. Entonces, bueno, este tipo de tratamiento estético, pues hay veces que se realiza a pie de calle, ¿no? O se realiza en clínicas en las que el profesional que te atiende, de entrada, ¿no? Yo te contaba que le daba tanta importancia a esa historia clínica, a conocer sus antecedentes, algo tan fundamental. Pues eso lo tiene que hacer un médico. Igual que lo hacen en una consulta médica, a pie de calle también, ¿no? Y bueno, pues muchas veces se oculta esa información y la persona lo desconoce, confía en la persona, en quien tiene enfrente, y al final, pues bueno, hay casos en los que el tratamiento que se hace, ya no solamente la historia clínica, que eso ya me parece bastante, sino que el tratamiento inyectable pues se está realizando de manos de un profesional que no es médico. Y la medicina estética a nivel legal debe ser realizada por el médico. Ya no solamente por hacer medicina estética, que ya con eso es suficiente, sino también porque no está exenta de riesgos. Entonces, el profesional médico es el que está formado de cara a que si hay una complicación pueda poner una solución, ¿no? Desde que el paciente entra, pues hay que darle su consentimiento informado, que se lo tiene que explicar el médico, hay que darle un pasaporte de belleza que debe rellenarlo el médico con el procedimiento que se ha realizado y ese etiquetado que es tan importante por si de cara a un futuro vamos a ir a otro centro o realmente nos ha dado algún problema, saber qué se nos ha puesto. Pues la gente se va del centro sin saber lo que se le ha puesto. Y luego, si hay una complicación, que nos den una solución, ¿no? Y si ocurre algo, pues al final el seguro de responsabilidad civil, que en medicina estética solo se le hace al médico, pues esa persona que tienes enfrente, si no tiene una profesión que sea medicina, que se haya formado como médico, después puede haber hecho el máster de estética, el máster de cirugía capilar, el máster de cuidados estéticos del paciente oncológico, pero en todas esas formaciones se requiere que sea médico el profesional que las ejerce y que las realice.
Además, a mí me parece muy importante lo que dices del diagnóstico, ¿no? Porque, a ver, yo cuando digo un paciente tipo, ¿no?, que se quiere hacer algo, pues porque se ve que no le gusta cómo está y decir, bueno, yo me quiero hacer esto. Pero muchas veces a lo mejor viene confundido de atrás, ¿no? A lo mejor se piensa que es una cosa y no la es, o a lo mejor es un tema que se le puede reconducir porque no es lo que el profesional médico cree conveniente, claro, necesita, ¿no? Claro. Y tú también Y hay veces que hay que poner límites. Claro, también. Y hay que decirle, pues no lo necesitas. Muy importante. Pues eso es algo con lo que también la Sociedad Española de Medicina Estética, la SEME, también está persiguiendo, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, está consiguiendo logros, ¿no? Y ahora tiene una campaña que se llama esa no es mi cara o ya no te conozco, ¿no? Pues al final vas a un centro donde la persona no es médico ni tiene esa ética capaz de mirar por ti, que es algo tan importante en medicina, que la persona que tienes enfrente mire por ti, y mire solamente por la parte económica, y se da el término que yo digo, que es la comercialización de la medicina estética, que es tantos viales, tanto dinero, tal. Y entonces al final la persona llega... Ha quedado clarísimo, Victoria. Claro. Ha quedado clarísimo. Eso por favor, espectadores, si van a hacerse algo, cuenten con la doctora Victoria Trasponte. Yo lo tengo clarísimo y ustedes seguro que también. Oye, a mí me gustaría, porque tú hiciste un paso importante y Carlota y Pablo tienen mucho que ver en esto. ¿Piensas en tus hijos? ¿Qué te gustaría que fueran tus hijos? ¿Qué te gustaría que...? No que sean profesionalmente, ¿qué te gustaría que tomaran de su madre? Pues a ver, mira, si es algo que... El otro día me encontré con la mamá de una niña en el cole. Aquí tenemos Mira, aquí la tenemos. Sí. La mamá de una compañera de Carlota, que no la conocía personalmente, pero ella sí me conocía a mí y me había seguido durante la pandemia. Y en baloncesto, que ella juega baloncesto y lo hace fenomenal, se me acercó y me dijo: Jolín, Carlota, la veo cuando juega baloncesto, y dice, qué buena compañera es, cómo cuida de los demás, cómo cuida de sus amigos. Dice, se la has inculcado y ella lo lleva, ¿no? Y bueno, pues a Pablo le pasa igual, ¿no? Es algo que nosotros en la familia, tanto Jesús como yo, es algo que siempre, pues yo creo que lo tienen como ejemplo, ¿no? Que al final hay que ser buena persona. Yo creo que eso es algo fundamental, porque al final lo que tú acabas dando, ¿no? Nuestro logo en la consulta es una V y una T que se une arriba, que tiene una forma de corazón, pero que al final lo que simboliza es que todo lo que tú das acaba volviendo, ¿no? Y es algo que yo he aprendido toda mi vida. Entonces, sobre todo hay que ser buena persona. Y pues, luego poner alma, corazón en lo que haces y en lo que crees. Y luchar por tus ideales. Yo creo que Carlota y Pablo le vamos a dedicar a este programa. Como este programa ya quedará para el resto, ¿te parece bien? Se van a poner muy contentos. Muy contentos para ellos. Bueno, estamos terminando, Victoria. Ha sido, bueno, te iba a decir maravilloso, ha sido más que maravilloso, ha sido entrañable tenerte aquí. ¿Qué tal te has sentido? ¿Has estado bien? Ay, me he sentido encantada. Mira, ese es el disco de Teodosio, porque en Almendralejo me entregaron también el disco de Teodosio, y también soy personaje destacado de Almendralejo, que es algo muy bonito. Y hay una frase que Carlota siempre le dice a la gente cuando le pregunta qué quiere ser de mayor, y dice, yo quiero ser médico como mamá, pero médico de las que primero curan por dentro para después curar por fuera. ¡Oh, qué bonito! Bueno, pues lo dicho, Victoria, muchísimas gracias por estar aquí. Y queridos espectadores, imagino que se han sentido también como nos hemos sentido aquí, tanto Victoria como yo. Les deseo lo mejor y bueno, nos vemos prontito en Historias de nuestros médicos.